buenos días. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahorita mientras se unen sus compañeros, pues yo creo que merece la pena que comentemos pues algo. Supongo que vieron la noticia que sacó Televisión Azteca donde ataca directamente a la UNAM y a su personal académico, ¿no? No me enteré bien de eso, profe. Alguien dijo por ahí, creo que dijo, no me enteré de eso. No sé los demás, ¿qué pasó? Sí, profe, sí pasó. Sí, o sea, vieron que en la primera parte pues dicen aparentemente que hay varias compañías que sí están cooperando con la pandemia, pero después dice que hay otras universidades, ¿sí?, que no están haciendo su parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de esas, según este cuate, pues dice que hay 30,000 maestros de la UNAM que no han trabajado y que están cobrando su sueldo, ¿no? ¿Sí? No sé qué piensan ustedes, que sus maestros de la UNAM no han trabajado. No, pues sí han trabajado y hasta creo se hizo un paro, bueno, la vez que se hizo un paro por eso, de que no recibían los pagos. Entonces está como incongruente lo que dicen. Y no solamente atacaron al UNAM, atacaron al IPN y a la UAM también. Ujú. Ahora, bueno, hay que recordar varias cosas. O sea, yo creo que ustedes mismos, incluso esa misma televisora, pues han visto que de repente sale, ¿no? Que la UNAM es el número uno en las universidades en Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto el ranking de quién es quién en las universidades en educación o no? Ahorita creo que está la UBA de Buenos Aires y la de Brasil, primero que nosotros. Bueno, estas mismas televisoras, les digo que siempre sacan estas noticias de las universidades, pero nunca ven qué le piden a cada universidad para estar en ese ranking, ¿no? Nunca informan, hacen una mala labor de periodistas. En este momento, pues la mayoría de los periodistas no están haciendo la investigación que les toca, ¿no? Entonces, la UNAM, aunque les duela a ellos o no quieran reconocerlo, no da solamente clases, no es su papel únicamente dar clases. Para estar en un ranking de las universidades, pues ven cosas como la proporción de alumnos a profesores que se den las clases, pero ven también el número de artículos que publica la universidad, el número de citas que tiene por cada artículo, que es una medida de que cuando alguien hace una investigación, si la están viendo y siguiendo en el número de patentes, el número de personas que tienen un Nobel y que han salido de determinada universidad, ¿sí? Y, y varios otros que en este momento no me acuerdo, pero son como 20 criterios, ¿no? Entonces,
esta misma gente que está atacando en este momento, en realidad, si se dan cuenta, a las universidades públicas no conozco su finalidad, ¿sí? Pues son los mismos que cuando salen esos rankings, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Ahora la UNAM bajó, o de plano mentiras, porque yo creo que han visto ustedes algunos rankings donde ponen al Tecnológico de Monterrey más alto que la UNAM, ¿no? Y que dicen el Tecnológico rebasó a la UNAM. Bueno, pues van 2 ocasiones, al menos que cuando sale, me fijo en el ranking, voy a la página donde está el ranking y no es cierto que el Tecnológico esté más alto, ¿eh? Bueno, también me acordé de otros 2 puntos. También miden la confianza que varios de las personas que son dueñas de una industria tienen a los egresados de esa universidad, por ejemplo. Entonces, pues no sé si le preguntan al gerente de Procter Gamble y le dicen, si vas a contratar a alguien, ¿de qué universidad prefieres, no? ¿Sí? Ahora, respecto a lo que dijo su compañero, es cierto, en el examen, digo, como una universidad global, pues muchas veces la Universidad de Buenos Aires y algunas de Brasil están más altas que la UNAM, ¿sí? Pero la Universidad de Buenos Aires solamente es reconocida en una carrera de contaduría, ¿sí? Y las de Brasil, pues, no lo sé, pero no es en todas, ¿no? O sea, hay muchas carreras en la UNAM que están mejor posicionadas que sus carreras y hay muchas carreras que no dan ninguna de las dos y que da la UNAM. Entonces, esa comparación no es del todo cierta, ¿no? O sea, de que son mejores como universidad de negocios, de administración o cualquier cosa, pues bueno, ¿no? Pero tienen, pues no sé, en total 1,000 estudiantes y aquí contaduría tiene 35,000, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía eso hay que verlo con asegúnes, ¿no? Si ustedes se fijan únicamente en ingeniería química, pues en ingeniería química sí tenemos todavía un buen lugar, ¿sí? En el mismo lugar que la Universidad de Texas, ahí, ¿sí? Pero bueno, entonces, pues cuando dicen que los profesores no trabajan, pues no es cierto, ¿no? También están viendo otras noticias que sí tiene que ver con que dicen, es que el 77% de los profesores son por horas y no son la élite y les pagan muy poco. Eso es cierto, o sea, en este momento la universidad paga por horas muy poco, ¿sí? Al nombramiento que se llama profesores de asignatura. Pero también es cierto que pues van 30 años y yo creía que esta cuarta transformación iba a cambiar eso, no le suben el presupuesto a la UNAM, ¿sí? Tendría que pagar pues más por hora, ¿no? Pero el hecho es que no puede doblarles a los profesores por horas su, ¿cómo se llama? Su sueldo porque no alcanza el presupuesto, ¿no? Entonces, el nombramiento que se llama profesor de asignatura, que hay 2 niveles, A y B, es un profesor que está contratado para solo dar clases. Los otros nombramientos técnico académico o profesor de carrera están hechos para que hagan la investigación y den clases también. Entonces son 2 cosas totalmente distintas y no es cierto que un profesor de carrera
tiene la obligación de dar 40 horas, como dicen, sino que su obligación es cubrir las otras áreas de la universidad que no cubren los profesores por asignatura, ¿no? Es cierto que el sistema está deformado y deberíamos tener más profesores de carrera, pero volvemos a lo mismo. No han dado el presupuesto para que tengamos más profesores de carrera. ¿Sí? Y las funciones de cada nombramiento, pues es totalmente distinto. O sea, entonces, pues, toda esa información, pues yo creo que debería de investigar cualquier periodista que sí quiere mantener ese nombre y no dar cosas parciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería comentar. No sé, ustedes, ¿qué piensan? Pues yo, por ejemplo, veo que gracias a todos los movimientos que han habido, como que ya tachan a los de la UNAM como si no fuéramos unos flojos o que no nos gusta estudiar, a comparación de otras escuelas. Bueno, es lo que he percibido, según lo que me dicen personas externas a la UNAM. Me dicen, ah, pues sí, los de la UNAM son así y así. Sí, sí, o sea, es que nos meten en el mismo saco, ¿no? Y no sé si estas cosas que están sucediendo de paro tras paro son con razón o sin razón, pero es un hecho que lo que dice Ana, pues es totalmente cierto. Cada paro es un desprestigio para nosotros y yo que viví la huelga del 2000, recuperar el prestigio que la UNAM tiene costó como 5 años y son los alumnos cuando salen a trabajar el que llevan el problema, ¿eh? ¿Sí? Ahora, en cuanto a los paros, pues lo que están haciendo me parece válido, pero me parece muy sospechoso, si han notado, que son paros, digamos, intermitentes, que es una, dos, cinco facultades y logran levantar el paro de esa facultad o preparatoria y entonces son otras 5 o 6, ¿sí? Entonces, no sé la estadística de cuántas gentes son las que están controlando ese paro, ¿no? Pero bueno, nos dicen que es una cosa que lo que están peleando es que seamos incluyentes, pero 5 o 6 personas que pararon una facultad no toman en cuenta, como en la facultad de química, a 4.500 o 100 personas. Es un número exagerado. Este número no es la que hizo el paro, ¿no? O 200 personas deciden por las 4.000. ¿Sí? Y bueno, pues así es en este momento la situación, ¿no? ¿Sí? Pero es cierto que cualquier nuevo paro que haya, pues los más perjudicados son las personas que están a punto de salir, las que están para salir, para laborar en el laboratorio, hacer sus tesis y cuando salgan al mercado laboral, pues claro que les van a decir que no están preparados, que son huelguistas, ¿sí? ¿Cómo se llama? El tecnológico de Monterrey y las escuelas privadas se tratan de que pase eso, ¿no? Y en este momento, pues yo no he visto
ninguna información y no sé si el Tecnológico de Monterrey está tomando todos los alumnos clases presenciales, ni a favor ni en contra, ¿no? ¿No les parece raro también que dijeran, no, es que en el tecnológico ya todos tenemos clases? Esa afirmación nadie la ha hecho, ¿no? Así que yo estimo que están como nosotros, ¿no? Algunos retomando labores, otros no, ¿sí? Y bueno, si le sumamos a esto todavía que tenemos encima la pandemia que parece que va resolviéndose, pero en realidad no se ha resuelto, y que no podemos decir que ya en esta semana vamos a hacer bueno, parece que en esta semana ya vamos a hacer semáforo verde, pero no sabemos qué va a pasar en noviembre o en diciembre, si aumentan los contagios, las hospitalizaciones, pues todavía no podemos, ¿no? Pero bueno, esperemos que se resuelva y entonces pues ya nos conozcamos en persona en este semestre, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado de cómo tomar las informaciones, que me parece la que dieron demasiado sesgada, ¿sí? Y qué consecuencias tiene para nosotros, ¿no? No, no sabría qué actitud tomar, porque bueno, he notado, por ejemplo, que las noticias en los periódicos, si se fijaron con esto de las redes sociales, había la noticia y luego había una oportunidad de que la gente comentara, ¿no? Si revisan ahora, hay muchas noticias que ya no tienen eso, ¿eh? ¿Sí? Y nos dejan a nosotros sin la oportunidad de réplica, ¿no? En este caso particular, pues es televisión azteca, yo no he visto que salga Televisa, ¿no? Pero no es cierto que los profesores no estén trabajando como quieren dar a entender en su noticia y que estemos cobrando sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, ustedes son gente pensante y pueden tomar su decisión, ¿no? Nada más les quería aclarar, pues, unas pocas cosas, ¿no? Eh, bueno, ya pasando a nuestra clase, preguntas de la clase pasada. Ah, bueno, sí, hay algo que les tengo que decir. Recibí algunas tareas un poco tarde, ¿sí? La cuestión es que usualmente, como hemos hecho con las pocas tareas que ya tenemos, pues las resolvemos aquí, ¿no? ¿Sí? A mí me parece que si ya tenemos la solución que vemos en el salón, entregar la tarea tarde se vuelve pues una tarea de copia, ¿no? Si nos vamos a nuestra educación, copiar una hoja de un libro, pues creo que era de tercero, cuando apenas nos enseñaron a escribir, nos decían, copia el cuento de tal libro, o copia ¿sí? Donde estábamos desarrollando la habilidad de poder escribir. Me parece a mí que ese nivel no es de una carrera profesional, ¿no? ¿Sí? Así que no creo que esté bien recibir tareas ya pasadas, ¿eh? No sé qué piensan ustedes. Pues puede que no sea una copia igual. O sea,
puede que no alcancen a, ¿Cuál es? a copiar lo que se ve en clase o que ese día no hayan ¿Y, asistido o que lo están y tomando qué sin clase. sentido? Que gana un alumno ver que ya vimos la resolución y hacerla otra vez. Pues práctica del mismo. Práctica de que, A mí me pasa, por ejemplo, si me traigo una tarea y no la logro hacer, y la vemos en clase, y ya vemos ya entendí más o menos por dónde era el asunto, o sea, qué tal si me fui por otro camino que no era, y en la clase vi qué camino era, la intento hacer ya en casa, entonces aprendo de en qué me atoré, aprendo de lo que se hizo en clase y me ayuda, pues, la práctica que tenemos es que cuando ustedes salgan y todos queremos ganar bien, ¿por qué creen que nos van a pagar bien? O no pagar bien, ¿no? Depende de nuestras cualidades, ¿no? ¿Qué venden para ganar bien? ¿Qué se imaginan, compañeros? Pues que se hagan bien las cosas, que no Por gastemos nuestra materiales. linda cara, porque somos parientes del dueño de la industria. No, bueno, estimo que no es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, lo que vende un ingeniero es que le ponen un problema y lo puede resolver, ¿no? Que llega a un reactor y que lo puede operar, ¿sí? ¿Cuántas veces creen que ya en su vida profesional van a encontrar la receta de ese problema que tienen que resolver? Estoy consciente que en cierta forma nuestra sociedad con esto de las redes sociales se ha deformado, ¿sí? Y entonces parece ser que la mayoría de la gente piensa que todos los problemas ya están solucionados y haciendo una investigación en la red adecuada, ya está resuelto, ¿no? Pero si eso pasara, no hay necesidad de pagarle a los ingenieros, o sea, si se dan cuenta, ¿sí? Y si ustedes llevan bien una materia y de repente ven un video de YouTube, se pueden dar cuenta que muchos están muy equivocados y mal hechos, ¿no? Y que no aportan nada, solo distracción, ¿no? Solo más ruido para lo que tenemos, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿cómo se van a entrenar a resolver problemas si no quieren resolver problemas originales, sino nada más quieren, como su compañero dijo, ah, pues alguien me dijo, ya sé cómo y practico. Pues no, compañeros, esa no es la realidad a la que se van a enfrentar, ¿eh? ¿Sí? Ya sé que, de hecho, pues es lo que luego no me hace tan popular, pues es que siempre pongo problemas con una variación y que no se resuelven como 5 más 2 nos da 3. ¿Sí? No, porque pues elegimos ser ingenieros y siempre tiene que haber una pequeña variación a algo que nosotros aportamos y que no pueden hacer los demás, ¿eh? ¿Sí? Es muy fácil tomar los libros, poner los problemas ya resueltos y se los vuelvo a poner en la clase, pero ¿qué ganamos con eso? Pues ya están ahí, ¿no? Yo me voy, lo repaso, la primera vez quizá no entiendo, lo vuelvo a repasar y cuando me hago preguntas de por qué pasó esto,
y ya empiezo a entender, ¿no? ¿Sí? Pero luego, pues ya no están los problemas resueltos en el libro, vienen los problemas propuestos y eso ya es otra cosa, ¿no? Me acuerdo de un profesor que se acaba de jubilar y que pues era muy buen profesor. Me decía, es que no puedo creer en esta nueva generación, con todo el respeto para ustedes, voy en la clase y resuelvo un problema de un pistón, donde digo, para que el pistón llegue a una altura de 5 centímetros, ¿cuál es la presión que le tengo que poner? Y ya, llego al examen y les digo, con una presión de tanto, ¿qué altura alcanza el pistón? Y siempre me responden 5 centímetros. Entonces, pues, ¿qué les pasa? No quieren pensar un poco más allá, sino que solo quieren resolver lo que ya está resuelto. Entonces, pues, esa es la situación y es lo que vamos a ver aquí. Además, hay que recordar que lo que estamos viendo, pues, fue un repaso de cinética, una materia que ya pasaron y que quiere decir para mí que saben hacer los problemas de cinética, ¿no? Así que bueno, me estaba recordando ahorita que salió un letrero cuando entré a nuestra clase que decía que el link de la clase ya caducó, ¿sí? Y me dijo que si generaba otro. Entonces, mi pregunta es, ¿tuvieron problemas para entrar o no? No, y de hecho yo me salí hace rato de la clase por problemas de internet y puedo entrar sin problema. Ah, ok, sí, cierto. Sí, sí noté que saliste, pero no entendía si me preguntaba el link de la presentación o la clave de nuestra clase, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras le puse que generara uno nuevo y como no sabía de lo que se trataba, por eso es mi pregunta, ¿no? Y porque noté también que ahorita al menos 2 estudiantes que decía que no pertenecen a la UNAM, por cierto, quieren unirse, ¿no? Y le puse que sí, obviamente, ¿no? Pero bueno, si no hay problemas, pues seguimos, ¿no? ¿Sí? Les decía que preguntas de la clase pasada, ¿no? Bueno, todavía nos falta de matemática, pues varias cosas que tenemos que saber, ya se nos vino el tiempo encima, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estábamos viendo, pues faltan pocas cosas y ya tenemos todas las herramientas para trabajar, así que de matemática tienen preguntas. Bueno, sí estamos en contacto o ya, Profe, ¿sí? hay una forma de, por ejemplo, en Python puedes acceder a una tabla de Excel para no copiar todos los datos Ujú. de, no sé. ¿Aquí Sí, también se sí, puede sí, hacer algo así? sí, sí, de hecho, cuando empiezas con los datos, pues defines
datos, data, es igual a open import tabla de Excel y ya. ¿Sí? O sea, nada más que lo preguntas tú, que como les digo, cuando uno hace y quiere o intenta hacer eso, es cuando surgen ese tipo de preguntas, ¿no? Se los puedo platicar, pero hasta que lo tengan la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, era aquí importar, pero pues no lo veo, ¿no? Pero bueno, ya saben que una de las ayudas es, creo que la función es import, y ese es uno de los problemas de matemática, ¿no? Si no te sabes el nombre de la función, pues luego no sirve, ¿no? ¿Eh? Entonces, miren, import, la fuente, donde está el archivo y el formato. Importa, por ejemplo, imágenes. ¿Eh? Import, aquí está el archivo, a data. ¿Eh? ¿Y dónde está? Pues no salió. Vamos a preguntarle directamente Excel, ¿no? O punto doc o lo que sea. ¿Eh? Fíjense que hay un que no sé cuánto vale, pero me imagino que es cara. No sé por qué se salió de matemática. Hay, hay un programa externo que permite que las funciones que estamos trabajando en matemática las puedan poner en una ventana de Excel. Sí, está viendo en pantalla. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí está. Importing and exporting. Los que pueden importar, pues bueno, ¿eh? Todos estos. Imágenes, audio, tablas como CBS o como XLS. Fíjense que ahora es XLSX, ¿no? Creo. Aquí está, sí está. Todos estos. Y entonces, pues bueno, los formatos, y no veo una forma, tendríamos que encontrar la instrucción específica, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Fuente, formato. Entonces, su dirección, XLX, ¿no? Aquí está como datos, y no veo que estemos como datos de Excel, ¿no? Pero todavía nos faltan unos ejemplos, ¿no? Aquí exporta esta gráfica. Y aquí está más o menos, miren, el archivo, punto, que sea, ¿no? A ver, déjenme ver aquí. He hecho programas a veces en, ¿cómo se llama? Para ajuste de cinéticas más complejas. Y estos, pues, importan los datos de Excel porque son muy complejas, ¿eh? Lo malo es que no me acuerdo cuál es una de las últimas, ¿no?
Aquí está. Está desordenado. No sé qué pasó. Aquí está el ajuste. Y por aquí está donde todos estos datos del ajuste, que como ven, este está muy mal. Lo sacamos. No, pues este no funciona. Los rojos es uno que no funciona. No me acuerdo del último archivo que sí funcionaba, ¿no? Creo que hay un problema con las versiones que se hizo eso. El mismo error aquí. Creo que todos estos me van a hacer trabajar más. Parece que esto fue hecho con matemática 12 y ahorita que va a la 12.3 tiene el mismo error. Se está tardando mucho en hacer la evaluación. Pero yo creo que estos estaban funcionando. Pero esto. Ah, raro. No. Bueno, pues no sabía que ya no lo teníamos funcionando. Aquí está, mira. ¿Sí lo ven? Import de el archivo proyectos nombre de la investigadora.xls. Y sale así. Viene ya el esquema de reacción, la resolución, sí, los datos estadísticos que me saca, los errores que hay que ver que hay una distribución. Y entonces, este programa, como lo ven, genera estos datos y los manda a Excel. Ahora miren. Y entonces ya se crean las gráficas que van en un artículo, ¿no? Me da como resultado de las constantes de este esquema que parece que es lo único que está fuera de lugar aquí. Y calcula, resuelve todas estas y ajusta los parámetros. ¿Sí? Pero bueno, la pregunta específica de su compañero, pues sí, es como les dije, import el archivo, entre comillas, punto, que es, ¿no? Y lo lee, y ya. Déjenme ver que se quiere unir. ¿Más preguntas? Bueno, miren, lo que sí tenemos que cumplir ahorita es el balance de materia del CCTR, así que vamos a ver el CCTR y luego vamos a regresar a matemática, ¿no? No guardo nada de los archivos que si le muevo algo a lo mejor ya no corre. Y no quiero eso, ¿no? Bueno, no guardar. Entonces, donde estábamos, el único que nos quedaba, que les dije que usualmente era de tarea, pero les entregué
¿cómo se llama? Este documento en PDF antes, ¿no? ¿Lo bajaron sin problemas? Sí, yo sí lo pude ver. Yo Ok. también, profe. Ok, bueno, pues era de lo que se trataba, ¿no? Entonces, como ven, en ese documento viene una parte resumida de lo que vimos antes y una parte de esto, ¿no? Los dos juntos. En realidad, estoy tratando de crear un libro digital. Luego les pasaré el link. Faltan cosas, pero bueno, ya está más o menos completo. Falta el balance de energía. Pero bueno, vamos a terminar con el reactor de mezcla completa, porque si no, no avanzamos, ¿no? El reactor de mezcla completa, ideal. Recuerden que tratamos de mezclar todo, pues rápidamente y no tener cambios. Por eso es ideal. Es de flujo continuo. También se llama reactor de tanque agitado. Por sus siglas en inglés es CSTR, que yo creo que es el nombre que yo le doy más común. Continuous, stirred, continuamente agitado, reactor de tanque, ¿no? O algunos casi ya cayó en desuso, CFSTR, donde nada más pues va flow, de flujo continuo, ¿no? ¿Sí? Y Fogler quería, pero creo que no se impuso. Aquí tenemos CSTR en inglés y STR le sonó como star. Entonces una C con una estrellita, ¿no? ¿Sí? Que es generalmente, les repito, que se utiliza para fase líquida preferentemente, no necesariamente todas las veces. Tenemos una concentración de salida, que bueno, si hacemos la reacción es menor, ¿sí? Y bueno, la propiedad más importante de este reactor es que debido a la agitación, pues la concentración que tenemos aquí, o aquí, o aquí es la misma, y eso lo representamos con un perfil en escalón, ¿sí? Esto tienen que recordarlo porque significa que en un problema, si les preguntamos cuál es el perfil de concentración dentro del reactor, no tienen más que calcular la concentración en la salida y calculan este perfil. No hay ningún problema, ¿sí? Y luego, pues bueno, la conversión inicial, excepto en el tema de si se requiere más de un reactor, el tema de sistemas de reactores, la conversión generalmente es igual a 0, ¿no? Aquí puse pues una conversión y una conversión de salida. Este Q0 no lo hemos visto todavía. Sí, no hay cambio en el flujo volumétrico debido al cambio en el número de moles, es el mismo, ¿no? Tema que veremos después. No tiene que ser el mismo y los flujos pues cambian, ¿no? Entonces, bueno, debido a las características, lo más importante es este perfil cuadrado. Noten que también cuando estén en la industria, si muestran aquí y saben cuál es la concentración, saben qué está pasando dentro del reactor. Lo mismo pasa con la temperatura, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esas características de flujo es que tenemos una agitación eficiente, ¿sí? Los elementos de volumen están bien mezclados, ¿sí? Uniformemente distribuidos. Y de hecho, como dijimos, nuestro elemento de volumen, el requisito es que la concentración y temperatura en ese elemento, de cualquier tamaño que sea la misma, ¿no? Así que concluimos que aquí en este reactor, pues puede ser el mismo elemento de volumen, todo el reactor, ¿no? ¿Sí? Aquí tienen preguntas, quitamos esta todavía.
Que sea ideal no contempla que sea isotérmico en estos casos. ¿Qué? Sí, bueno, no es exactamente isotérmico. No, porque estamos considerando la temperatura de No principio y es fin. que el concepto es que si tenemos una reacción, la temperatura que tiene puede ser más alta o menor que la temperatura de entrada. Entonces, no es isotérmico porque el concepto isotérmico quiere decir que la temperatura dentro del reactor es la misma que desde que está entrando, ¿no? No, sí, eso lo entiendo, Pero pero, o sea, para por, por- fines por otro lado, pues de sí reactores tienes ideales. razón, pero no sé cómo decirlo, ¿sí? Aunque sea tu profesor, la temperatura dentro de este reactor sí es la misma, ¿sí? Y bueno, por las etimologías, pues sí es la misma, es isotérmico, quiere decir que la temperatura dentro del reactor para un tiempo es la misma, ¿sí? Pero no es isotérmico en el sentido que la temperatura que entre aquí es la misma que tenemos dentro del reactor y fuera del reactor, ¿sí? Pero sí, podemos decir que la temperatura dentro del reactor es fija si te gusta, ¿no? No sabemos si es más alta o más baja, pero sí es fija. Es la misma en todo el reactor, ¿sí? Bueno, su compañero quizás iba a un punto que vamos a ver un poquito después, ¿sí? Ahorita quiero destacar el concepto de tiempo de residencia, que es el tiempo que permanecería un elemento de fluido en el reactor, ¿no? Ahora, si nos vamos a las moléculas, si decimos nuestro elemento de fluido es las moléculas, pues resulta que no es el tiempo de residencia, porque como ya vimos, hay unas moléculas que se quedan dando vueltas aquí, y hay unas moléculas que entran y toman un camino corto, ¿no? Entonces, no podemos poner el tiempo T, ¿sí? El que usamos para el reactor intermitente, para decir que ese es el tiempo que tenemos en reacción, ¿no? Otra razón es que estamos operando en estado estacionario, así que ese tiempo T no es nuestro tiempo, porque en un reactor en estado continuo, pues si medimos esto ahorita, o en media hora, o en un día, debe de ser la misma concentración y la misma temperatura en este punto, ¿no? Esa es la definición de estado estacionario, así que no es un tiempo T, es un tiempo que vamos a llamar tau, ¿sí? Además de ese tau, pues digamos, las moléculas o un elemento de fluido lo suficientemente pequeño, pues vemos que unos se quedan dentro, otros son distintos, entonces hay una distribución de tiempos de residencia de volúmenes infinitesimales, ¿no? Pero en contraposición, en nuestro reactor, pues sabemos que la concentración debe ser, si la agitación es ideal, la concentración debe ser la misma y la temperatura también, ¿sí? Entonces, pues vemos que es un poco más difícil de entender que es un reactor de mezcla completa, ¿no? Bueno, como consecuencia de que estamos haciendo una agitación eficiente, la concentración y la temperatura dentro del reactor son uniformes y en estado estacionario fija a través del tiempo, ¿no? Y como ya hemos discutido, ¿sí? Tengo la misma concentración aquí, aquí, aquí. Me acerco en la frontera del reactor, tengo la misma concentración que todo el reactor. Y cuando salgo del reactor ya no hay reacción. Entonces, pues aquí estaba la salida. Aquí es la misma concentración. No hay reacción, no debe de cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este reactor ya industrialmente tomamos un punto a la salida y sabemos qué pasa adentro, ¿no? Como consecuencia de 3,
pues si tenemos la misma concentración, no hay de otra, que tiene que ser un escalón, ¿no? Si esta es la misma, y entonces a la entrada tenemos una más alta, pues tiene que ser una en escalón, ¿sí? Y bueno, si es cierto que la concentración y temperatura son constantes, la velocidad de reacción dentro del reactor es una constante, ¿no? Y bueno, lo otro que preguntaba su compañero, la densidad del sistema, especialmente si tenemos gases, no es necesariamente constante, depende del número de moles, depende de la misma temperatura, entonces puede cambiar. Vamos a descubrir después de este pequeño tema de diseño de cinéticas muy simples, es este caso cómo incluirlo y cómo vamos a incluir otros, ¿no? Pero es como en una semana, 2 semanas. Y bueno, después lo que también nos falta es que a esto le tenemos que poner el balance de energía, ¿no? Como ya les dije, pues dentro de del reactor la temperatura es fija, pero el reactor ya no cae en la clasificación de isotérmico porque su temperatura de entrada no es la misma que la que tenemos dentro del reactor. Pero bueno, o sea, para eso necesitamos el balance de energía, como necesitamos el mismo en el reactor batch o el PFR, es el tema después que sigue, ¿no? ¿Sí? Y esto es a lo que se refería su compañero, ¿no? ¿Sí? La velocidad de reacción es una función de la temperatura y composición, pero en el CCTR, por la agitación, ya vimos la composición y temperatura es uniforme y está fija, por lo tanto la velocidad de reacción es la misma dentro del reactor, porque depende de la temperatura y la composición, en este caso la conversión. Y entonces, dentro de todo el reactor, la velocidad está evaluada a la conversión de salida. Y es un número nada más, a diferencia de los reactores intermitente y PFR, que es una función que hay que meter en la integral, ¿no? ¿Sí? Y aquí se convierte en un número fijo. ¿Sí? Y bueno, ahora sí vamos a hacer el balance con todo esto que conocemos del reactor. Hacemos nuestro balance de masa en moles, ¿no? Tenemos nuestro diagrama para recordarnos. El balance materia y energía pues sigue siendo lo que entra y lo que sale del elemento de volumen, pero nuestro volumen aquí podemos, por la agitación y con el requisito de que dijimos que debe ser la temperatura y la composición la misma para poder trabajar, es todo el reactor. El J convertido por reacción pues es en todo el reactor y acumulación no hay, ¿no? Es un reactor en estado estacionario, teóricamente no hay acumulación, aunque aquí tendríamos que distinguir dos cosas, ¿no? Es un poco más difícil de entender el reactor de mezcla completa, como les dije, ¿no? Aquí, como lo han usado hasta este momento, es en masa, ¿no? Aquí, así que no hay acumulación de masa, pero sí hay acumulación de las moles de un reactivo, ¿no? O producto. Pero bueno, o sea, aquí no hay acumulación. El balance de materia, pues solo es entradas menos salidas menos reacción. Igual, para hacer el balance, identificamos cada uno de los términos, cómo entra en mol por tiempo nuestro reactivo A, por ejemplo. Pues con el flujo molar F de A0, ¿no? Ya tiene las unidades que queremos, mol, ¿no? Por tiempo. Recuerden que hay una pareja del flujo molar que es el flujo volumétrico, que son litros tiempo, ¿no? Bueno, y luego tenemos a la salida, pues lo que tenemos a la salida ya sabemos que entra mol tiempo, pues sale un número de moles, FA,
entre tiempo también, ¿no? Pero este FA, que es el equivalente de NA0, pues es FA0 1 menos X, unidades mol tiempo. Y la reacción es RA por el elemento de volumen que estamos considerando. ¿Y qué estamos considerando? El volumen total del reactor. A diferencia del PFR, ¿se acuerdan que era dB? Aquí es B. Y bueno, pues ahora sí es matemática. FA menos FA0 1 menos XA. Pues FA por este FA, pues se cancela. Y la velocidad de reacción la tenía aquí negativa, la paso para acá y es positiva. Y recuerden mi nomenclatura, ¿no? La velocidad de desaparición de A quiere decir esto, ¿no? Entonces, pues FA0 se cancela con FA0 y nos queda menos FA0 por menos XA, FA positivo, ¿no? Así que B entre FA0 es igual a XA entre la velocidad de reacción evaluada a la conversión de salida, ¿no? En realidad, en este balance, pues sí sé que XA sea 0, ¿no? Si no hago eso, pues en realidad es XA0 menos XA. Como es 0, pues aquí está delta XA, ¿no? Cuando XA es 0, creo que hay un error, ¿no? Es XA menos XA0. Esa es la definición de delta XA, ¿no? Entonces, pues bueno, revisen ahí en su, ¿cómo se llama? En su PDF y corríjanlo, ¿no? O sea, lo puse al revés. Entonces, B en FA0 es igual a delta XA entre la velocidad de reacción evaluada a la conversión de salida, ¿no? ¿Preguntas? No, profe, por un momento no. Recuerden esto, ¿eh? Lo puse al revés. XA menos XA0. Corrígenle ahí. Y entonces, bueno, hay algo que debemos considerar, ¿no? El tiempo espacial, que les dije que era tau, lo definimos como B entre el flujo volumétrico. ¿Se acuerdan del ejemplo de la cubeta, no? ¿Sí lo recuerdan? Déjenme ver, ¿alguien quiere entrar, parece? ¿No? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Profe, yo tengo una duda con el signo de la anterior ecuación, donde evaluamos FA. Ujú. Estábamos evaluando FA, pero no menos FA, ¿no? O No, sea, es que... Sí, es que no. en el balance es Lo que creo entra es que FA. FA menos Lo que sale menos lo que sale que es FA, ¿no? ajá, menos FA, pero nosotros sustituimos FA, No, no menos FA. no. Espérame, mira. Lo que entra es FA. Esto es menos lo que sale. No, eso todo es FA. O sea, eso sí lo entiendo. Por eso. Pero FA es FA0 1 menos XA. No, o sea, sí, pero dentro del balance es menos FA. Sí, por eso menos FA. Esto es FA. Y ahí está el menos. FA es FA0 1 menos XA. Ahí está el menos. ¿Sí? FA es FA0 1 menos XA. Y luego viene que FA menos FA0 por 1 más FA0 me da 0, por eso lo cancelo. Y me queda Ah, sí, cierto, sí. menos FA por menos XA
Menos por menos me da más, ¿sí? Y bueno, ya que preguntó, pues me doy cuenta que yo lo puedo corregir directamente aquí. Control X, Control V, menos, este era el error, ¿no? Ya está corregido. ¿Sí? Ese es el error que cometí. Lo que pasa pues es que cuando XA es igual a 0, pues elimino esto y me quedaba XA, ¿no? Lo que tengo aquí. En realidad, XA menos 0. ¿Sí? Y esto pues es delta XA. Cuando no es 0, pues simplemente tengo que ponerlo ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay preguntas, estábamos en que el tiempo espacial es igual al volumen del reactor entre el flujo volumétrico, y aquí hay que recordar que Fogler, que es el libro de texto que tienen, da un signo raro, ¿no? Un signo raro que aquí tenemos diseño, ¿dónde está dibujo? Insertar. No lo veo. Diseño, transiciones, animaciones, presentaciones, revisar, vista, grabación. Formas, dibujo. No. Es una cosa así como una V con una colita. Pero bueno. El flujo volumétrico usualmente es volumen-tiempo. Entonces vemos que se cancela volumen, queda tiempo a la -1, por la ley del sándwich es un tiempo, ¿no? Un tiempo, como vimos, necesariamente promedio, ¿no? Pero voy a multiplicar y dividir por CA0. CA0 entre CA0 es 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, noten, no le puse aquí el análisis dimensional, pero Q por CA0 vamos a insertar ecuación. Entonces, ¿qué estábamos? Q por CA0. Q por CA0. Entonces, esto tiene dimensiones, que este signo que pongo quiere decir son sus dimensiones o unidades, no sé cómo le llamen sus profesores, que son Q, Q, volumen, tiempo. CA0, mol, volumen. Entonces lo que nos queda pues es, como ya dedujeron, mol, tiempo.
Entonces, les decía, Q por CA0 es igual a FA0. ¿Sí? Entonces, pues, mol tiempo. Y entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Despejando, B entre FA0, que es algo que ya conocíamos porque salió en el reactor de flujo pistón, y CA0 lo paso dividiendo, nos da esta relación. Esta ecuación es una relación fundamental entre las 4 propiedades que vamos a trabajar, ¿no? ¿Sí? Y vemos que tau es una variable que nos va a servir para escalar el tamaño del reactor. ¿Sí? En los problemas que resolvemos, o me dan tau o me dan B, ¿sí? Aunque pues generalmente estamos diseñando el reactor y la pregunta va a ser cuál volumen es, pero vemos que preguntar qué tau necesitamos, pues también nos está diciendo qué volumen es, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, si han revisado en los libros de texto, aparece mucho tau en CA0, B en FA0. Este parece que no era 24. 20 no me hizo caso. ¿Sí? Entonces, recuerden, tau en CA0 es igual a B en FA0. Es una propiedad que teníamos que usar y que de hecho, si se dieron cuenta, ya la usé, aunque nadie preguntó nada. Nos regresamos a nuestras diapositivas y aquí está el reactor de flujo pistón. B en FA0 es igual a tau en CA0. Y de hecho aquí dice que calculé la tau en CA0, aunque es igual a B en FA0, ¿no? ¿Sí? Noten también, ya que estamos aquí, olviden por un momento tau en CA0. El volumen del reactor, obviamente depende de la masa que estoy procesando, ¿no? Entonces noten que si paso multiplicando el FA0 para acá, el volumen es igual a FA0 de XA en RA, ¿no? Mientras más masa proceso desde el inicio, el volumen es más grande. Lo cual era lógico, ¿no? ¿Preguntas? Profesor, FA0 es el flujo másico, ¿no? Inicial. Flujo molar. Ah, molar, molar. Molar. Es en mol tiempo. Aquí está. Mol tiempo. Molar. Inicial. Que sí, o sea, el flujo másico entre el peso molecular, ¿no? Si tuviéramos un reactivo puro, el peso molecular. Y si no, ¿qué pasaría, compañeros? ¿Cuál era la pregunta? Pero si disculpe. Si tenemos una sola reacción, A que me da B, y tengo A que es puro, y me dan el flujo másico, para convertirlo al flujo molar, pues simplemente divido entre el peso molecular de A. ¿Sí? ¿Aquí hay dudas? No, ¿O no se acuerdan? Y no, bueno, sí. ahora la pregunta es, ahora mi reacción es A más B más C. Y me dan el flujo másico. ¿Cómo calculo el flujo molar? Con el promedio de la... Bueno, sería como el promedio de la masa molar de la mezcla, ¿no? Pudiera ser eso, sí. Pero también a veces nos dicen, en la mezcla va el 30% de A, el 30% de B y el 40% de C. ¿Cómo calculo
el FA0. Pues bueno, Pues con tus fracciones molares. pues sí. Bueno, yo estaba pensando fracciones en masa, pueden ser fracciones en volumen o pueden ser fracciones molares, como dijo su compañero, ¿no? Si son en masa, pues nos dieron 100 kilos y me dice que el 30% en masa es A, pues tengo 30 kilos de A, entre peso molecular me da las moles, ¿no? Si es en moles, pues no tenemos el problema completo hasta que nos den el peso molecular y luego hay que proceder al revés para saber el porcentaje en masa, ¿no? Y si es en volumen, pues la única manera es que sean gases, ¿no? Entonces con la ecuación de gas ideal y las fracciones parciales, ¿no? Bueno, entonces, considerando esto, pues ya vemos que tau en CA0 es igual a B entre F0. ¿Sí? Y aquí está ya nuestra ecuación, ¿sí?, del reactor intermitente, que tiene varias cosas, ¿no? Debido a que nuestro volumen de control es todo el reactor, se dan cuenta que es una ecuación en diferencias y no diferencial, ¿no? No tenemos que integrar, es una diferencia delta XA, ¿no? ¿Sí? Segundo, ¿sí?, para pasar esto a concentraciones, ¿cómo le haríamos? Bueno, más bien, ¿cuál sería el caso cuando el volumen es constante? El volumen es constante cuando es por lotes, ¿no? ¿No? Bueno, cuando sus propiedades son iguales en todo el reactor. Sí, pero si te acuerdas, resultó que el reactor por lotes, la variable independiente es el tiempo real, es otra variable, y eso cambió todo. ¿Sí? Entonces, para pasar, esto es cuando tenemos la densidad constante, que quiere decir que las corrientes dentro del reactor pues no cambian, ¿no? Entonces, para pasar de esta para acá, si la densidad es constante, pues bueno, pues el número de moles pues es entre el volumen constante. Entonces, recuerden que si el volumen es constante y únicamente así, bueno, más bien, nuestra definición de conversión es igual a Na0 menos Na entre Na0. Si B es constante, y únicamente si B es constante, pues yo tengo que la conversión Na0 menos Na entre Na0, lo puedo multiplicar por una constante y una constante, ¿no? Entonces, este volumen que está arriba lo puedo pasar dividiendo y este que está abajo lo paso para arriba, ¿no?
Y entonces, pues, este volumen lo puedo pasar hacia adentro. Y tengo CA0 menos CA entre CA0. La definición de conversión a volumen constante. ¿Sí? Únicamente a volumen constante. Si no, tengo que trabajar con NA0 o en un sistema de flujo. O sea, dos reactores PFR o CCTR con FA0, ¿no? Porque FA0 es el número de moles entre tiempo y ese tiempo pues sí es el mismo tiempo real que nosotros tenemos, ¿no? Estas son las tres definiciones de conversión, ¿no? La definición general, sistemas de flujo, sistemas con volumen constante, ¿no? Cualquiera de los tres es lo mismo, ¿no? Pero bueno, o sea, si X es igual a 0, X a 0 igual a 0, ¿sí? Pues ya vimos para un reactor de mezcla completa, estas ecuaciones pues prácticamente nos vamos a tener que aprender. Tau en CA0 es igual a FA0. Es igual a B entre FA0. Tau en CA0 es igual a B en FA0, como acabamos de ver. Es igual para un reactor de mezcla completa delta X, pero pues delta X es X menos X a 0. Aquí tenemos XA. Y aquí tenemos pues la velocidad de reacción evaluada esa conversión de salida. Pero según acabamos de ver, si el volumen es constante, XA es igual a CA0, CA0, menos CA, RA, lo cual es igual a 1 sobre CA0, que sigue multiplicando a CA0 menos CA. Este CA0 ya lo puse aquí y aquí sigue RA. Evaluado ahora a CA, ¿no? A la concentración de salida. Y luego pues vemos que aquí, bueno, resumiendo, tau en CA0 es igual a 1 en CA0. CA0 menos CA. La velocidad de reacción evaluada a la concentración de salida. Y estas pues operaciones se cancelan. O sea, esta puede pasar multiplicando y nos da 1, o esta la pasamos para acá y nos da 1, ¿no? Y entonces, esta es la ecuación de diseño del reactor de mezcla completa si el volumen es constante. ¿Preguntas? Bueno, ¿se me están siguiendo o ya me desconectaron? Mm, No tengo preguntas yo, profe. Ok, pero recuerden que sí necesito la retroalimentación para saber, ¿no? Bueno, y luego tenemos esta que es la que ya vimos, la gráfica de Levenspiel, ¿no? Aquí es 1 en RA contra XA. Hay un equivalente de 1 en RA contra CA. ¿Sí? Pero bueno, en la gráfica de Levenspiel, ¿sí?
el reactor de mezcla completa se presenta pues así. Como no me dejó. Se presenta así. El reactor está operando, como ya vimos, a una velocidad de reacción que depende de la concentración de salida. Así que me voy aquí y aquí tengo este punto de conversión de salida donde es la intersección de la ecuación de la cinética, que es esta línea. Y luego me dice aquí que estoy trabajando a la velocidad de reacción evaluada a esa conversión. Entonces me voy para acá, ¿sí? RA evaluada a XA, pues es esa, ¿no? Y entonces tengo, pues, como les dije, este punto, este reactor es el área de este rectángulo. Porque además tengo que esto vale 1 en RA. Y aquí esto vale delta XA. Entonces tengo la base por altura, ¿no? La base es delta XA y la altura es 1 en RA. Entonces noten que este reactor tiene un comportamiento como este rectángulo y que va a ser distinto de lo que habíamos visto, que resultó que era el área bajo la curva, ¿no? Ya vemos de entrada que los volúmenes van a ser distintos dependiendo de las condiciones de mezclado que pusimos dentro, ¿no? Un reactor donde hacemos todo para que no se mezclen es muy distinto que un reactor donde hacemos todo para que sí se mezclen, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por ahora no, profe. No, profe, por el momento creo que ninguna. Bueno, finalmente para terminar, podemos hacer un resumen de las ecuaciones completas. Quizá convendría aquí poner ¿cómo se llama? Las de volumen constante, ¿sí? Cuando yo llevé en licenciatura y cuando llevé en el posgrado, las dos veces me dijeron, esta es toda la ingeniería de reactores que deben de saber. ¿Sí? Como les digo, vamos a tener que aprendernos casi de memoria esto. Y de hecho, ahorita recordé, en licenciatura, el examen era obtener una ecuación de diseño de estas, ¿eh? Nunca encontré el sentido de que hagan eso porque las ecuaciones de diseño, esto que hicimos está basado en lo que está en el Evansville, en el Smith y en el Fogler, con variaciones distintas porque son personas distintas y posiblemente también hay algo de mi cosecha aquí también, ¿no? Pero ya están. Entonces, pues yo decía, pues, ¿para qué? Me preguntan ese procedimiento que ya está, a menos que sea porque quieren probar si yo ya me la sé, pero entonces la pregunta sería, ¿cuál es la ecuación de diseño, no? ¿Sí? Entonces, bueno, les repito, siempre me han dicho, esta es toda la ingeniería de reactores que necesitan. Pero luego viene de que
viene el hecho de que reactores es una materia difícil y era una de las materias que eran el cuello de botella en la carrera, ¿no? Tan importante es. Claro que en este momento, pues sabemos que hay muchos ingenieros que desprecian que saber reactores es lo que hace un ingeniero químico, es la médula, la parte central, y se les hace más fácil pues ir con profesores donde por estar pasan o hasta ni estar pasan, ¿eh? Tristemente, ya hubo el caso con uno de estos profesores, que desafortunadamente un alumno pues falleció a mitad del semestre y pasó la materia, ¿no? Pero bueno, si eso quieren hacer y esa es su aspiración, pues ¿qué les vamos a hacer, no? Les decía, esta es una materia difícil y que costaba trabajo y detenía a los alumnos. Entonces, ¿por qué si esta es toda la ingeniería que tenemos que saber? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué es lo que no explicaron y no me dijeron mis maestros de licenciatura y posgrado? Pues es que el kit del asunto es expresar bien la velocidad de reacción para tener un volumen correcto. ¿Sí? O para hacer estos cálculos o la relación entre tau y CA0 de manera correcta. ¿Sí? Y también que en ese caso, y tristemente me pasó a mí, ¿sí? No sé si los otros profesores de reactores no ven los reactores adiabáticos. ¿Sí? Y bueno, si revisan nuestro plan de estudios, pues es prácticamente ya lo que dice el plan de estudios, pues ya está, pero hay una dificultad en la velocidad de reacción, que es en lo que vamos a poner la atención en las siguientes clases. Si ustedes expresan bien esa velocidad de reacción en distintas situaciones, ya pasaron reactores. Eso es lo que tenemos que desarrollar en las próximas clases. Bueno, pues, ¿tienen alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, otra de las posibles dificultades que estamos viendo aquí es que depende de esta RA cómo resolver esta integral, ¿no? Pero ustedes ya pasaron cálculo diferencial e integral. Quizás se les olvida, pero son capaces de resolverlo, o sea, ¿sí? Y bueno, esta materia va a ser una de las pocas materias donde descaradamente vamos a revisarles cómo saben de cálculo. Además, pues esta que tenemos acá, como ya hemos visto, es una ecuación diferencial de X en dt es igual al volumen por RA entre NA0, ¿no? Y esta pues igual, ¿no? Dx en dB o dB en dx, como quieran, y hay que resolverla, esa ecuación diferencial por un método numérico, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues el método numérico de elección, porque sigue dando éxito cuando menos en las ecuaciones simples que vamos a ver, pues es un Runge-Kutta, ¿no? Y aquí una ecuación en diferencias, pues hay que resolver ecuaciones de segundo o de tercer grado para calcular o la conversión o el volumen, ¿no? Esa es la matemática y como les prometí, pues íbamos a hablar mucho de ella en la clase, ¿no? ¿Preguntas? Vamos a repasar ese método numérico del Runge-Kutta. Pues
alguien quiere ganarse, no sé, iba a decir como un punto, pero como somos las tareas, ¿alguien quiere recuperar 2 de sus tareas que no entregaron? Prepare la explicación del Runkekuta, ¿no? Y nos las puede dar en la próxima clase. Y así recuperará sus 2 puntos. ¿Van 2 tareas? ¿O van 3? ¿O cuántas van? 2, ¿no? Sí, van dos. 2. Pues Solo eso. dos, profe. ¿Sí? O sea que preparen en 1 o 2 diapositivas y nos los explican y recuperarán esas tareas, ¿no? O es más, para ser más justos, pues dos equipos, de hecho, ¿no? ¿No? Es en equipo, ¿no? 2 equipos los dejamos que nos los expongan y recuperen, o sea, los puntos, por alguna razón X no trabajaron la tarea, pero tienen la oportunidad así de recuperar esos puntos, ¿no? Y dos equipos, pues son 6 personas, ¿no? Al menos. Bueno, entre 2 y 6 personas, los que quieran. Entonces, pues bueno, en la próxima clase, pues los primeros que entren, ¿no? Empezamos la clase y me dicen yo quiero, y los primeros 2. Vemos lo de matemática, de hecho, seguimos con lo que nos falta, presentan los 2 compañeros de recuperación y seguimos con la clase. ¿Les parece bien? Ok. Ok, bueno, pues nos vemos en la próxima, el lunes. Gracias, profe. Buen día, profesor. Hasta luego. Hasta Buen día. luego. Buen día. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.